Vamos a abrirlo en el libro de Isaías, capítulo 55. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Amén. Cuando todos lo tengamos, confirma con un amén. Amén. Capítulo 55, y vamos a estar leyendo del versículo 1 y 2. Gloria a Dios. ¿Todos lo tenemos? Amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Lo leemos siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Biblia dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no nos sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Amén. Vamos a orar. Vamos a decir: Señor, gracias te damos, Padre, por esta hora que tú nos has dado, Señor. La oportunidad, Señor, de estar delante de tu presencia, Señor amado. Después de un día de trabajo, Padre, también necesitamos venir delante de ti, Señor, porque tú eres el único que apacenta nuestras almas, Dios mío. Necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor. Necesitamos día a día ser, Señor, como tú, Padre, para llegar a esa estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, Señor. En esta hora, Señor, que sea tu palabra enseñada a cada uno de nosotros, Señor, a fin de que la pongamos por obra, Padre, para el día de tu venida. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Puede sentarse, hermano. Hoy nos toca el sostén financiero de la iglesia. Gloria a Dios. Es un tema que a muchos predicadores lo toman como para tomar ventaja de aprovecharse del pueblo de Dios. Pero en esta ocasión, hermano, vamos a ir leyendo paso a paso lo que Dios estableció para su pueblo, para nosotros. Es una ordenanza por parte de Dios. A veces nosotros para dar nos cuesta mucho, pero realmente Dios dio todo por nosotros. Dios dio a su Hijo, a su propio Hijo por nosotros, para que Él nos pudiera redimir y ser salvo. Entonces ahora ya somos un pueblo por Dios, comprado por Él. Entonces el tema se llama el sostén financiero de la iglesia. Y cuando leíamos este versículo del libro de Isaías, era en aquel tiempo, estaba el tiempo de la ley, estaba el Antiguo Testamento, aún Jesús no había llegado. Y estaba ese momento, en ese tiempo, el pueblo de Israel tenía unas ordenanzas, estatutos por medio de Moisés. Ellos tenían que cumplir la ley, estaban bajo la ley. La ley en sí no es una carga que Dios puso para que los hombres tuviera Dios de autoridad, sino que Dios dio la ley para que el pueblo, a través de eso, supiera comportarse en el sentido moral de vivir una vida santa para Dios, pero tenía que también el pueblo cumplir y dar lo que la ley exigía. En este momento Isaías dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Cuando nos está diciendo eso, hermanos, en este tiempo, este pueblo ya estaba descarriado, estaba totalmente descarriado. Podría decir que en este tiempo también muchas personas están descarriadas, no conocen a Dios. Aún los cristianos a veces están apartados. Entonces Isaías Dios usa a Isaías para volver a llamar a ese pueblo que se había descarriado. Y le está diciendo: ahora venid. Ahora ya no está pidiendo él las ofrendas, no está pidiendo el diezmo, no le está exigiendo algo que ellos den, sino ahora vengan. Y dice: y comprad algo sin dinero. O sea, está diciendo que nos acerquemos a Dios, que Él es el que puede llenar todas esas cosas. O sea, Dios no nos exige Él no nos exige el dinero para ser parte de un pueblo. Eso no es así. Dios estableció su ley para que nosotros la cumplamos. Pero entonces ahora en este tiempo hay una iglesia que pagar. Donde nosotros estamos aquí sentados no es gratis, tenemos que pagar. Aún en nuestras casas, aunque sea casa propia, nosotros tenemos que pagar
para poder estar ahí. Entonces la iglesia es lo mismo. Tiene uno que aportar para sostener la obra de Dios. Entonces dice, no se necesitan fondos monetarios para comprar la salvación. Es lo que está diciendo aquí. O sea, Dios ya no le estaba exigiendo algo como dinero. Ahora quería que vinieran a Dios para que Él les pudiera dar algo mejor para ellos. Dice, no se necesitan fondos monetarios para comprar la salvación de las almas ni pagar a Dios por las bendiciones espirituales que de Él provienen. Si leemos el libro de Mateo capítulo 10 y versículo 8, para ir entendiendo un poco esto. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Mateo capítulo 10 versículo 8. Dice la palabra del Señor: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Entonces, después de que Jesús ya había establecido, le había dado potestad a los apóstoles de sanar, de reprender demonios, de ir y predicar el evangelio de Dios, entonces Él está diciendo, lo que yo le estoy dando, ustedes denlo de la misma forma de lo que yo le estoy dando, de gracia, o sea, por voluntad propia, por agradecimiento, háganlo así. Y Él mismo le dice, antes de esos versículos, dice que no llevéis ni dónde, que no vayan ellos preparados como a dónde ellos van a vivir, porque ahí Él lo mandó a predicar, pero entonces Él dijo que el obrero era digno de su salario, es decir, que Jesús lo mandó, pero Él sabiendo que también tenía que haber respuesta del pueblo donde ellos iban a ir. O sea, Dios no lo mandó a un lugar donde ellos iban a morir, Él los mandó a predicar, a enseñar, pero Jesús sabía que a las personas donde ellos iban a ir, ellos le iban a ayudar con el sustento, con la comida. Entonces está diciendo, lo que recibiste de gracia, dalo también tú de gracia. O sea, no se cobra por la salvación de Dios. O sea, el evangelio no es vendido. En este tiempo, lastimosamente, muchas personas ya lo han hecho como negocio. Y realmente Dios, cada persona va a dar testimonio, va a dar cuenta de lo que nosotros estamos haciendo, sea ministro o sea miembro de una iglesia, nosotros vamos a dar cuenta de lo que hablamos o lo que decimos. Jesús le dijo cuando enseñaba, dice que de toda palabra ociosa nosotros vamos a dar cuenta, ya sea para salvación o sea para perdición, pero todo lo que hagamos nosotros vamos a dar cuenta. Aleluya. Amén. Entonces después vamos a ir poco a poco entrando a lo que es el diezmo. Dice, se necesitan ahora fondos para sufragar los gastos que ocasionan el ministerio y el avance de la iglesia sobre la redondez de la tierra. Ahora nosotros, ya cuando estamos redimidos por Dios, por Jesucristo, ahora nosotros somos un pueblo de Dios. Ahora ya nosotros, la Biblia dice que aquel que es vencido, dice, aquel que es vencido ahora pasa a ser esclavo del que venció. Entonces, para entender esto, Jesucristo en la cruz venció al pecado, venció a la muerte. Y a través de ese sacrificio nos redime a nosotros. Ahora nosotros, Jesús venció, ahora nosotros somos parte de Jesús. Y entonces nosotros ahora tenemos que deber nuestras vidas a Jesús, porque Él ya nos compró, ya nos venció, Él ya venció. Entonces ahora nosotros, ¿qué somos? Un pueblo de Dios. Y eso lo menciona en el libro de Pedro. Si lo leemos, primera de Pedro 2:9. Aleluya. Gloria a Dios. Es primera de Pedro 2:9. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las luz a su luz admirables. Entonces ahora nosotros somos el pueblo de Dios. Ahora, como pueblo de Dios, nosotros tenemos que corresponder al llamado que Jesús nos hizo a nosotros. No estamos bajo la ley, pero ahora la gracia es mayor que la ley. Aquel que no cumplía la ley, si alguien lo encontraban en pecado y lo descubrían delante de testigos, entonces aquella persona era apedreada. Entonces ahora la gracia, nosotros no podemos hacer nada por ser salvos, porque ya Cristo
da la salvación. Nosotros por sí mismos no podemos ser salvos. Solamente tenemos que confesar y creer. La Biblia dice que nosotros tenemos que confesar y creer en nuestro corazón que Jesucristo se levantó de los muertos para darnos vida a nosotros. Entonces somos pueblo de Dios, estamos en la gracia, no estamos en la ley, pero tenemos que hacer lo que Jesús estableció y lo que Dios estableció también. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, le decía, el pecado en aquel tiempo, si se encontraba el hombre culpable, era apedreado hasta la muerte. Y Jesús dijo, ahora, si tú codicias algo en tu corazón, ya lo hiciste. Entonces, ¿qué es mejor, la ley o la gracia? Es mejor la gracia porque no podemos nosotros, en la ley nadie lo cumplió, pero ahora en la gracia Jesús lo cumple para nosotros, pero ahora en la gracia, ahora hasta los pensamientos cuentan más que los hechos en la ley. O sea que entre más nosotros nos acercamos a Dios, la misma Biblia dice que entre el que más sabe, más se le demanda. Amén. Si nosotros leemos, estamos acá, servimos y vivimos diferente a lo que predicamos, entonces mayor va a ser la condenación el día del juicio. Amén, gloria a Dios. Entonces aquí estamos ahora, somos el pueblo, como dice Pedro, ahora somos el pueblo de Dios, entonces ahora tenemos que hacer lo que Jesús manda. ¿Y qué fue lo que hizo? Él dijo, ir y predicar el evangelio. Pero ahorita nosotros lo que vamos a tocar el tema es el sostén de la iglesia. Le decía, a veces no nos gusta esto, nos gusta a veces decir que somos cristianos, que somos esto, que somos lo otro, pero al momento de dar, ahí sí nos duele, ahí sí decimos, no, mejor otro. Pero vamos a ir poco a poco. Ok, entonces ya somos el pueblo de Dios, entonces ahora nos toca a nosotros dar para Dios, para la obra de Dios. Es cierto, Dios no necesita nada, pero vivimos en una tierra. Todos necesitamos trabajar y todos necesitamos pagar, necesitamos dinero. Para eso venimos a este país, porque si fuéramos ricos, tuviéramos nuestro país. Venimos a este lugar para trabajar, pero ahora estamos aquí, estamos en la iglesia. ¿Quiénes somos los beneficiados de estar en este lugar o de escuchar la palabra de Dios? Nosotros. Pero entonces, ¿cómo, si nosotros somos los beneficiados, por qué nosotros somos los que menos queremos aportar para la obra de Dios? A veces decimos, como lo repetía, decimos que somos cristianos, que somos esto, queremos dar buen testimonio delante de los hombres, pero a veces lo hacemos más de palabra y los hechos están lejos de lo que nosotros decimos. Estamos aquí ahora. Amén, gloria a Dios. El diezmo lo estableció Dios en el Antiguo Testamento para su pueblo Israel. El diezmo se empieza a conocer en el libro de Génesis. Si vamos en el libro de Génesis para poder entrar en el tema y desarrollar, dice que es largo, pero vamos a ir avanzando. Génesis 14, 18. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí vamos a entrar en otro punto. Perdón. Entonces, en ese tiempo, cuando está hablando Génesis del libro de este personaje de Abraham, en aquel tiempo había 5 reyes que se habían levantado contra Sodoma y contra Gomorra. Vamos a ir rápido para poder entender el mensaje de la guía. Entonces estaban 5 reyes, y entonces cuando aquellos reyes vencieron a los otros 4 reyes, dice que tomaron cautivo a todos los que estaban en Sodoma. Y ahí estaba el sobrino de Abraham, que es Lot. Entonces dice que Abraham se levanta y lleva a sus hombres a rescatar a su sobrino. Entonces Abraham, con la ayuda de Dios, porque sabemos que eran 5 reyes, ahora imagínense, 5 reyes teniendo ejército, y Abraham dice que agarró como 350 hombres para ir a pelear contra 5 reyes. Es algo imposible, normalmente lo podemos ver de esa manera, pero iba Dios con él. Entonces, para ir resumiendo, Abraham venció a los 5 reyes que habían tomado por cautivo a su sobrino. Y entonces en aquel tiempo, cuando alguien vencía, la misma Biblia dice que cuando alguien vence, aquel que es vencido pasa a ser esclavo de aquel que venció. Entonces Abraham venció a estos 5 reyes. Otros 4 reyes que habían peleado anteriormente contra aquellos fueron derrotados. Pero entonces se levanta Abraham y va y pelea.
Sabemos que va Dios primero ahí con Abraham para poder vencer. Entonces, de todo aquel que Abraham había tomado, ahora imagínense, hermanos, son 5 reyes, son 5 ciudades, son 5 reinos. En aquel tiempo los reyes solían tener riquezas, solían tener oro en el palacio, podían tener muchas cosas ahí. Entonces Abraham vence a esos 5 reyes y ahora tiene las 5 riquezas de esos reyes en sus manos. Y entonces dice que se presenta Melquisedec y le dice: bendito sea el Dios de Abraham, que te dio la victoria. Y entonces Abraham dice que ahí Abraham de su propia voluntad empieza a dar el diezmo. Dio el diezmo, dice, de lo mejor que tenía a Melquisedec. Entonces, ¿qué está diciendo eso? Abraham, ¿a quién está representando? La Biblia, Abraham representa multitud de naciones. De ahí viene la descendencia de Jesús, y a través de Jesús venimos nosotros. Entonces Abraham da ese diezmo a Melquisedec. Se lo pidió Dios, no se lo pidió, se lo dio de corazón. Entonces, cuando nosotros, seamos sinceros, cuando nosotros vamos a dar el diezmo o la ofrenda, ¿lo damos lo que es de Dios o damos lo que nosotros nos nace? El diezmo era una obligación. Ellos tenían que dar en el libro en el Éxodo, de ahí en adelante, cuando Dios da las leyes a Moisés, el diezmo era una obligación. El pueblo de Israel tenía que cumplir ese mandamiento, tenía que dar el diezmo de todo lo que ganara. Nosotros, le digo, no estamos en la ley, pero es mayor la gracia que la ley. Entonces nosotros también tenemos que dar lo que Israel le daba a Dios. Son las mismas promesas. Dios le ofreció una buena tierra a Israel, la obtuvo. Nosotros, Dios nos está ofreciendo una vida eterna, la tenemos ahora aquí. Gloria a Dios. Pero será mayor cuando Él venga por nosotros. Pero ¿qué va a pasar si Dios nos encuentra infieles en los diezmos? Si es algo material lo que Dios nos está pidiendo, ahora en lo espiritual, ¿cómo estaremos ante Dios? No sé si me estoy dando a entender que si nosotros podemos dar algo de lo que Dios nos está dando y no lo damos, ahora ¿cómo nosotros vamos a vivir en santidad si no cumplimos su ley? ¿Se podrá hacer eso? El libro de Santiago dice que no puede dar una fuente agua dulce y agua amarga. Entonces, si nosotros somos cristianos de verdad, no tenemos que decirlo de palabras, sino que también demostrarlo con hechos. Yo sé que es un tema que a veces no nos gusta, a veces es incómodo, pero no estamos aquí para beneficiarnos de ustedes ni de su dinero. Yo sé que todos trabajamos y todos ganamos dinero, pero hay principios en la Biblia que nosotros tenemos que cumplir y tenemos que hacerlo. No porque el pastor lo pida o porque nosotros oremos y lo pidamos, no, sino porque en nosotros tiene que haber ese agradecimiento hacia Dios. Y normalmente sabemos que si una persona te pide, en tu conciencia tú sabes que tienes que ayudarla. Amén. Entonces, ¿cuánto más es Dios si nos está pidiendo los diezmos a nosotros y nosotros no lo damos? Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Le amamos de verdad o lo decimos de palabra? Jesús le dijo a los discípulos: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y en los fariseos pasaba algo distinto, que ellos daban sus diezmos. Ellos decían: Señor, si yo de todo lo que gano yo doy el diezmo. Pero Jesús les dijo que sí es cierto, ellos daban, pero dice que de lo que les sobraba. No era lo que Dios había mandado. No era lo que realmente Dios estaba pidiendo. Dios pide el diezmo por obligación, pero también tiene que ir el deseo de nosotros de dar. Si nosotros los damos como que los damos y no lo damos, entonces no lo estamos dando, realmente no cuenta. Para Dios tenemos que hacer las cosas de corazón, hermano. Dios se entregó por nosotros en todo, Él cumplió todo por nosotros, Él no se entregó a medias, no nomás dio su pie o dio su brazo, no, Él dio su vida, dio su sangre, hasta la última gota se derramó por nosotros. Y entonces, ¿por qué cuando nosotros a la hora de ayudar o a la hora de portar no queremos dar lo que Dios nos está dando? O sea, la Biblia dice que el diezmo no es de nosotros, que el diezmo es de Dios. Amén. Todo lo que nosotros obtenemos es porque Dios nos los dio. Amén.
todo, aún la familia, aún los hijos, aún lo económico, las cosas materiales, Dios nos los ha dado. Entonces, si yo le presto algo a usted y le digo, ahora regrésame lo que te presté y usted no me lo quiere dar, entonces, ¿qué está haciendo? Robando. Entonces es lo que Dios está haciendo con nosotros. Amén. Dios nos está dando la vida, nos está dando la salud, nos está dando su Hijo, nos está dando su palabra, nos da su Espíritu, nos visita. Y un pedacito de lo que nosotros tenemos que dar no se lo damos completo. Entonces, ¿qué es eso? Realmente no somos lo que decimos. Le digo, yo sé que es difícil tocar estos temas, es incómodo, pero está en la Biblia y se tiene que hablar.